¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar lo que quedó pendiente de la sesión pasada y como comenté, pues voy a continuar con ya un programa meramente autónoma en el que voy a estar abordando diferentes cuestiones respecto de los juicios orales. En este sentido, para repasar, me gustaría que analicemos otra vez, de manera breve, lo que son las etapas del procedimiento penal. Como dijimos, son tres etapas las que constituyen un procedimiento penal. La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. De manera breve, la etapa de investigación se compone de dos fases, la investigación inicial y la investigación complementaria. Dijimos que una investigación inicial comienza desde la denuncia, querella o requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez del control para que se le formule imputación. Mientras tanto, la investigación complementaria comprende desde que se formó la imputación hasta que se termina el plazo para el cierre de la investigación complementaria. La etapa intermedia mencionamos, o también conocida como preparación del juicio, mencionamos que es una etapa que tiene dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita va a comenzar desde la formulación de la acusación hasta la presentación de la, desde la formulación de acusación de manera escrita hasta que la defensa presenta, en este caso, pues ya la persona acusada presenta lo que es una observaciones o una contestación escrita a esa acusación. Y la fase oral va a comprender todo lo que es pues la audiencia intermedia como tal, ¿de acuerdo? Un momento. Bien, continuando con las etapas del procedimiento penal, la última etapa es la etapa de juicio. En esta etapa, pues va a comprender, como ya lo mencionamos, desde que se emite por parte de un órgano jurisdiccional un auto de apertura de juicio oral y hasta que se emite una sentencia por parte de un tribunal de enjuiciamiento, ya sea una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, ¿de acuerdo? Existen otras etapas, por ejemplo, la ejecución, pero esa ya no está comprendida dentro de lo que forma parte del procedimiento penal. Es una etapa independiente e inclusive tiene una ley específica para pues este momento, ¿de acuerdo? Ahora bien, mencionamos que vamos a partir desde cero con lo que es pues el inicio
de todo procedimiento penal, es decir, las formas en las que un procedimiento penal, al menos en México, puede dar inicio, es decir, con la etapa de investigación y en específico con la investigación inicial. En este momento procesal estamos hablando de que no es un proceso ante un juez, ante un órgano jurisdiccional. Es un procedimiento que inicia, en este caso, a través de una autoridad administrativa, que en este caso normalmente es fiscalía. Fiscalía o un órgano una autoridad que se encarga de una investigación, independientemente de si lo conoce o no un juez. Este tema siempre lo abordo como la noticia criminal, los inicios de la investigación y también me gustaría abordar de manera breve lo que son las formas en las que puede terminar una investigación. Todo esto conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. En un primer momento, el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las formas en las que se da inicio a una investigación, en específico a una carpeta de investigación. Primero, en una carpeta de investigación, una investigación como tal, se investigan hechos que revistan características de un delito. Es decir, no se van a investigar hechos que no tengan las características de un posible delito. A nosotros no nos interesa que en la cuadra de mi familia, de donde yo vivo, se abre un socavón en el suelo y no puede transitar los vehículos. Eso a lo mejor es una cuestión administrativa, sí es una cuestión a lo mejor patrimonial, del municipio, del estado, de vialidad, etcétera, ¿no? Pero como tal es un hecho que no reviste las características de un delito. En ese sentido, pues si llegara una denuncia con este hecho de que en la calle de mi domicilio hay un socavón muy grande, pues eso no constituye un delito en sí. Entonces eso no se va a investigar. Se van a investigar hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar de hechos que tengan las características de un delito en específico que si bien la calificación jurídica que se realiza, es decir, el delito del que se trate, puede variar a lo largo de todo el procedimiento, pero desde que existe una denuncia, querella o requisito equivalente, existe una ya calificación preliminar. Ahora bien, como ya lo mencionamos, una investigación puede iniciar por una denuncia, una querella o un requisito equivalente contemplado en la ley. Para esto me gusta hablar respecto de lo que es la denuncia y la querella. Primero, la denuncia es está establecido en el artículo 222, en el deber de denunciar, y ya es la obligación que tiene toda persona, todo ciudadano, que tenga conocimiento de la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito y es una obligación de denunciar ante una autoridad. En este caso, pues en el caso, pues una fiscalía, un agente del Ministerio Público. O en caso de que sea un caso urgente, puede ser una denuncia que se presente ante cualquier autoridad, ante un elemento de seguridad pública, de vialidad, de municipales, estatales, cualquier elemento de seguridad puede tener conocimiento de lo que es una denuncia. En específico, al denunciar, la ciudadanía o la persona que está realizando la denuncia tiene la obligación de informar todos los datos que se tienen o que tiene respecto del hecho, posiblemente constitutivo de delito. Es decir, circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, quiénes estaban presentes o quiénes pudieron verlo, quién es el posible responsable, quiénes son los posibles ofendidos, cómo es que se cometió el delito, qué herramientas se utilizaron, qué objetos, qué armas, absolutamente todo lo que se tiene, inclusive hasta una descripción de la fisionomía de las personas intervinientes, vestimenta, si era de día o si era de noche, la hora, absolutamente todo se tiene que especificar en una denuncia. Ahora,
eh, el mismo código, este artículo 222, establece que, pues, como bien lo mencioné, es una obligación que tenemos todas los ciudadanos de denunciar. Si nosotros no realizamos este deber, pues nos podemos hacer acreedores a sanciones. Hay excepciones para la obligación de denunciar, como por ejemplo ser tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubino, concubina o concubino, conviviente o parientes por sanguinidad o afinidad. Solamente en cualquiera de estos casos nosotros podemos exceptuarnos de denunciar un hecho delictivo. Sin embargo, si no lo somos, si no estamos en estos supuestos, entonces sí tenemos un deber de denunciar. Es decir, siempre o al menos es la postura que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Siempre que una persona, siempre que ustedes tienen conocimiento de lo que es posiblemente un delito, tienen conocimiento de un hecho que posiblemente es un delito, tienen la obligación, tenemos la obligación de denunciar a la autoridad correspondiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya en concreto, me gustaría hablar sobre lo que es la denuncia, continuar con lo que es la denuncia. En el artículo 223 se establecen cuáles son, al menos de manera preliminar, sus requisitos. Por ejemplo, en una denuncia puede ser a través de cualquier medio, es decir, y literalmente así lo establece el código. Entonces, yo puedo llegar con una hoja escrita a mano, con pluma en tinta morada, roja, la que yo quiera, firmada con mi nombre, y presentarla a una fiscalía, a una agencia del Ministerio Público, a una oficialía de partes, a cualquier dependencia casi casi que reciba denuncias. Ahí yo puedo presentarme con mi hoja en blanco, a mano, llenada a mano, con la denuncia de un hecho, ¿no? Y la autoridad tiene la obligación de recibir esa denuncia. Inclusive, ya en un extremo muy burdo, yo podría presentar una denuncia en un rollo de papel, tomar varios cuadritos de un rollo de papel, llenarlo a mano, firmarlo, identificarme y presentar ese pedazo de rollo de papel en una oficialidad de partes y tienen la obligación de recibirlo. La propia ley, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece formalismos para lo que debe establecer una denuncia. Sí, existen machotes, existen formas, existen formalidades consuetudinarias, es decir, conforme a la costumbre de las y los abogados que tenemos de presentar ciertos formatos, ciertos estilos a la hora de realizar una denuncia o una demanda o cualquier escrito, ¿no? Sin embargo, esto no lo prevé el Código Nacional. Puede ser, como ya lo mencioné, a través de cualquier medio, pero sí establece algunas cuestiones de fondo que sí tienen que ser valoradas en cualquier denuncia. Primero, debe de contener la identificación del denunciante. Es decir, si yo estoy denunciando eh, mm, el delito que quieran, el delito de amenazas. Por ejemplo, yo voy a establecer pues mi identidad porque yo soy la víctima, el delito se cometió en mi perjuicio. Entonces, toda denuncia va a tener la obligación de tener la identificación del denunciante. ¿A qué nos referimos con identificación? Pues obviamente con el nombre. Con el nombre y que vaya firmada, la firma pues debe de ser la misma que se establezca en una identificación oficial y vigente. Ahora, hay excepciones también a esta identificación que tiene que tener el denunciante. Por ejemplo, cuando se realiza una denuncia anónima o cuando se solicita la reserva de la identidad del denunciante. Esto obviamente ya a solicitud, en la misma denuncia puede ser pues se puede solicitar la reserva de la identidad o también puede realizarse una denuncia anónima. Esto ya lo voy a abordar más adelante. Ahora, el hecho que se denuncie, obviamente en este escrito, en esta denuncia, tiene que contener un domicilio o una ubicación, es decir, un lugar en donde ocurrió el hecho. No se puede establecer la existencia de un delito
sin esta circunstancia particular. Tiene que haber un domicilio, una ubicación, coordenadas, longitud y latitud, o cualquiera características que den con ese lugar, con esa precisa ubicación, al menos en este planeta, ¿no? Puede ser en alta mar. Si, por ejemplo, el delito se cometió arriba de un barco, pues al momento de que se cometió el delito, pues establecer cuáles eran las coordenadas en ese momento del barco, por ejemplo, o si fue en un avión, o si fue en un lago, siempre tiene que especificarse el lugar de los hechos. Lo más común que vemos en la práctica es que un hecho se comete pues en un domicilio, dentro o fuera, en la calle, en una plaza, en algún otro lugar, en un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se tiene que especificar la ubicación. Ahora, se tiene que realizar una narración circunstanciada del hecho. Es decir, no solamente decir cómo creo que pasaron las cosas que estoy denunciando, ¿no? Se tienen que establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar. El lugar, pues ya lo vimos, ¿no? La ubicación exacta. Pero en cuanto al modo y al tiempo, se tiene que establecer con la mayor precisión posible la fecha y el momento. En este sentido, la hora. Casi casi hora y minuto y casi casi segundo, de ser posible, pero son las circunstancias que se tienen que establecer. Y el modo, vamos a entenderlo como todas aquellas precisiones de, por ejemplo, quiénes estaban presentes, qué es lo que había alrededor, qué herramientas, qué armas o qué objetos se utilizaron, cuál es la materia del perjuicio, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente todo lo que pasó sobre el hecho con apariencia de delito que atañe a todas estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Después se tiene que realizar también la identificación de autores o partícipes del delito, es decir, a quién en la denuncia se identifica o se señala como la persona que cometió o que probablemente cometió o participó en el delito que se está denunciando. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Normalmente se ve reflejado en las carpetas de investigación, por ejemplo, en los arraigos. Tiene que haber una identificación. Si es una denuncia que no contiene esta identificación, posiblemente va a ser una carpeta de investigación no judicializable, porque si no se tiene la certeza o una identificación, indicios para dar con la identificación de la persona que probablemente cometió en el delito, pues la carpeta difícilmente va a proceder y difícilmente se va a judicializar, ¿no? Después tenemos también dentro de lo que debe contener la denuncia, los posibles testigos. Si no, obviamente lo primordial siempre es establecer que sean testigos presenciales, es decir, personas que hayan visto, que hayan escuchado o que inclusive hayan sentido la comisión de los hechos, ¿no? ¿Por qué sentido? Porque estoy atendiendo ya las diferentes capacidades de una persona, ¿no? Dependiendo si era sorda, si era muda, si era ciega, pues ya dependiendo de las capacidades de cada persona, ¿no? Pero una persona que a través de sus propios sentidos haya tenido conocimiento de lo que fue el delito. Eso es lo ideal, es un testigo presencial, sería lo ideal en toda carpeta de investigación de presentar ya en una carpeta de investigación. Sin embargo, pues yo entiendo y obviamente no siempre es posible. Muchos delitos son de realización oculta, es decir, que solo interviene la víctima y el imputado o el sujeto pasivo y el sujeto activo. Y muchas veces los testigos pueden ser, por ejemplo, testigos por referencia de terceros. Testigos a los que a lo mejor no hayan percibido los hechos a través de sus propios sentidos, pero sí que a lo mejor, por ejemplo, una víctima de lesiones, un testigo idóneo podría ser la persona que inmediatamente después de sus heridas lo vio lastimado, lo vio ensangrentado, con determinadas heridas, etcétera, ¿no? O también personas a las que pues ya en el transcurso del tiempo
les haya contado sobre los hechos, ¿no? Por ejemplo, familiares, amigos, personas de confianza, vecinos, a lo mejor inclusive, que a lo mejor no hayan presenciado el hecho, pero tengan conocimiento del contexto de la situación o que hayan visto a la persona victimada, pues afectada, ¿no? Derivada de estos hechos, ya sea una afectación psicológica o física, ¿de acuerdo? Y en general, lo establece el propio código, la denuncia debe contener todo lo que le conste al denunciante. Es decir, todo el contexto, hay muchas denuncias que pueden tener mucho trasfondo, mucho contexto detrás del simple hecho que constituye un delito. Puede haber antecedentes que a veces son relevantes para la investigación, a veces no siempre, pero es normalmente lo que establece el código que debe de contener una denuncia, todo lo que le conste al denunciante. Ahora bien, hay diferentes formas en las que se puede presentar una denuncia. Al menos yo analizo lo que son tres diferentes formas en las que se puede presentar una denuncia. Primero, de manera escrita, que es todo lo anterior que ya establecimos, más la firma hológrafa del denunciante, independientemente si es una denuncia de reserva de identidad, debe de contener la firma, o también puede ser una denuncia oral o como se le conoce, una denuncia por comparecencia. Obviamente también es una denuncia escrita, pero aquí ya es un registro que levanta la autoridad ministerial en presencia del denunciante, se le da una previa lectura y también se firma por parte del mismo denunciante, así como también la firma el servidor o servidora pública que recibió la denuncia, que la redactó, por así decirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en los casos en los que una persona no sabe leer o escribir? Tiene que haber testigos de esta denuncia, ya sea escrita u oral. Y también, si no sabe, por ejemplo, firmar, pues se pueden establecer lo que son las huellas digitales de la persona. ¿De acuerdo? La tercera opción que yo al menos considero que también es válida como denuncia es la denuncia digital. En este sentido, no es meramente escrita y tampoco es oral, es una denuncia digital, por ejemplo, a través de correo electrónico. Hay instituciones, hay dependencias ministeriales, fiscalías que tienen correos electrónicos institucionales e inclusive a veces en sus publicidades o en sus redes sociales promueven la denuncia electrónica o la denuncia digital. En este sentido, yo como persona denunciante, como ciudadano, puedo realizar una denuncia a través de un simple correo electrónico, en donde yo establezco pues ya la dirección de correo electrónico de la institución que va a recibir la denuncia digital, establezco a grandes rasgos todos los rubros que debe contener una denuncia escrita, o al menos la simple noticia criminal. En este sentido, pues esa también constituye una forma en la que se puede presentar una denuncia. Ya la fiscalía debe recibir la denuncia y darle la tramitación correspondiente. En cualquiera de estos tres casos, que sea una denuncia escrita, que sea una denuncia por comparecencia o una denuncia digital, pues presentada la denuncia, que esto es la noticia criminal. Noticia criminal significa hacerle de conocimiento a una institución ministerial o cualquier institución en general la posible comisión de un delito. Eso es lo que constituye la noticia criminal. Ahora bien, ya presentada la denuncia en cualquiera de sus formas, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de registrar la denuncia, de recibirla y realizar o iniciar, registrar, conforme a la base de datos de Fiscalía o de la dependencia ministerial, registrar lo que es una carpeta de investigación. Iniciar con la investigación conforme a los parámetros que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Antes de pasar a lo que constituye esa investigación, me gustaría también abordar lo que es la querella. La querella en específico viene en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales
Y aquí es donde se establece lo de la querella o requisito equivalente. Primero, la querella, y lo define así el código, es la expresión de la voluntad de la víctima, ofendido o persona legalmente facultada para ello, mediante la cual manifiesta expresamente al Ministerio Público su pretensión del inicio de la investigación por uno o varios hechos que la ley señala como delitos y que se requiere de este requisito de procedibilidad para ser investigados y en algunos casos que se ejerza acción penal. ¿Qué significa todo esto? Significa que obviamente es un requisito de procedibilidad para que se investiguen determinados delitos o delitos, ¿de acuerdo? Normalmente ustedes lo van a ver establecido en el Código Penal, en este caso, pues del Estado de Jalisco. El delito que ustedes estén analizando, normalmente si es de querella, así lo expresa, normalmente yo lo veo al final del artículo o al final del delito como tal, o de las disposiciones de ese delito. Por ejemplo, señalan, este delito será perseguido de querella. ¿Qué significa esto? Pues significa que es un delito que requiere de este, valga la redundancia, de este requisito para su procedencia, para su investigación y para su procesamiento ya ante un juez de control, ante un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza del delito, del bien jurídico tutelado, y del interés que tiene que tener la víctima o ofendido o la persona facultada para ello, de expresar al Ministerio Público que le interesa que se inicie con la investigación, que se procese la investigación de este delito y que pues en su momento se sancione, ¿no? Si no existiera esta voluntad, esta querella, pues el delito no cumple con este requisito y por ejemplo la Fiscalía podría archivar o determinar una carpeta de investigación en donde ya no existe esta querella por parte de una víctima u ofendido, ¿de acuerdo? En cuanto a los formalismos, la querella tiene los mismos requisitos que la denuncia. Exactamente los mismos que mencionamos anteriormente para una denuncia escrita, son los mismos requisitos que tiene una querella, absolutamente los mismos. Si acaso lo único que puede cambiar o que es diferente es que aquí en una investigación de querella, pues se requiere de esa manifestación expresa de que quieres que se investigue, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo podría presentar una simple denuncia por un delito de querella. Sin embargo, si no estoy realizando esta expresión, esta manifestación, este interés de que quiero que se investigue, posiblemente hasta la fiscalía podría abstenerse e investigarse. Es diferente en un escrito de denuncia de querella, en donde estás formulando querella en contra ya de una persona porque quieres que se investigue. ¿De acuerdo? Ahora, para hablar concretamente de lo que se le conoce o se le denomina como requisito equivalente, me tengo que remitir al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que estén siguiendo el hilo de los artículos que comento porque son fundamentales para que estén analizando todo lo que les estoy comentando. Ahora bien, ya establecimos, una investigación puede iniciar por una denuncia, escrita, oral, digital, o por una querella, la manifestación de la voluntad de la víctima de que quiere que se investigue. Pero existe una tercera forma que el código nos establece en la que puede iniciar una investigación. Es el requisito equivalente. ¿Y qué es esto? O sea, sí, lo establece el código, pero ¿qué? ¿Qué es esto? Para esto nos tenemos que remitir a lo que es la flagrancia y el caso urgente. eh, Parten desde el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no es muy complicado de entender. Si son elementos de seguridad, esto ya lo tienen, yo creo que la gran mayoría dominado. Pero de todas formas lo vamos a abordar de manera breve. La flagrancia no es complejo de entender, es simplemente cuando se detiene una persona sin una orden judicial pero bajo diferentes supuestos o hipótesis, ¿no? El artículo 146 en la fracción primera establece que es detenida en flagrancia
la persona que es detenida al momento o en el momento de estar cometiendo el delito, ¿no? Por ejemplo, una persona que es sorprendida enterrándole un cuchillo a otra, por parte de elementos de seguridad, y ven los elementos, cómo el cuchillo está dentro de la persona, cómo lo está sujetando, pues ya el sujeto activo, pues y proceden inmediatamente a su detención, ¿no? Indistintamente el delito que se estuviera cometiendo, los elementos tuvieron elementos suficientes para advertir que en ese preciso momento se estaba cometiendo un delito y procedieron a la detención de la persona. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es cuando inmediatamente después de cometer un delito, la persona es detenida. Y aquí se divide en dos diferentes hipótesis o vertientes. La primera es que la persona es sorprendida cometiendo el delito y después es perseguida material e ininterrumpidamente. Es decir, el mismo caso, una persona sorprendida acuchillando a otra y es sorprendida por elementos de seguridad, pero pues rápidamente suelta el objeto, suelta a la persona y comienza a darse a la fuga, ¿no? Aquí pues ya los elementos aprensores tienen la obligación y la capacidad de acudir a lo que sería la persecución, una persecución material e ininterrumpida. Obviamente, ¿a qué se refiere esto? Pues que materialmente estén persiguiendo a la persona y que su persecución no se vea interrumpida por otras cuestiones. Si la persona se fue varias cuadras, se metió en un tipo de laberinto y a la persona se le perdió, y pasaron, no sé, horas y después se le detuvo, aquí ya no sería ese supuesto. ¿Por qué? Porque su persecución material e ininterrumpidamente no se dio. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda vertiente de esta hipótesis es cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido, un testigo presencial de los hechos o quien haya intervenido con esa persona en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, ¿no? Vamos a utilizar el mismo supuesto, pero en este caso ya con dos personas, dos copartícipes, dos autores, coautores del delito de lesiones, ¿no? Uno lo está sujetando y el otro le entierra un cuchillo, ¿no? Aquí, pues obviamente, dada la situación, son los dos sorprendidos e inmediatamente los elementos de seguridad proceden a su detención, ¿no? Uno logra darse la fuga, el otro sí alcanza a detener, ¿no? Sí, se dio la fuga poquillo, pero sí se dio su persecución material e ininterrumpida, ¿no? Y es detenida en flagrancia la primera persona, la que lo estaba sujetando, ¿no? En este sentido, los elementos aprensores no tuvieron oportunidad de grabarse o de ver con exactitud quién era la persona que también estaba participando o coparticipando en el delito. Sin embargo, pasa el rato, me adelanto un poquito, pero siguen el mando y conducción, se quedan ahí un rato en el lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Por obras del destino, también por menso, el otro, el sujeto activo que sí logró darse la fuga, después de unas horas regresa, a lo mejor con otra vestimenta, ya sin manchas de sangre, sin lavado, bañado, y con otra vestimenta, ¿no? Pero la persona que se encuentra detenida la identifica y le señala los elementos aprensores. Él es la persona que me ayudó a cometer el delito o con la que cometí el delito. Entonces aquí y ya pues los elementos aprensores proceden también a la detención de esa persona, ¿no? Aquí estaríamos hablando de esta segunda vertiente de lo que es la persecución, o bueno, una detención en flagrancia inmediatamente después de cometerlo. Sí, independientemente de que la persona la perdieron, de que pasó un rato y la persona regresó y ahora sí se le detuvo, encuadra en esta hipótesis, ¿de acuerdo? Ahora bien, el último párrafo
del artículo 146 del Código Nacional establece que en específico respecto de la fracción segunda del inciso B, es decir, esta última vertiente que estamos analizando, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, es decir, esta segunda hipótesis, el inciso B, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Es decir, el mismo caso que estuvimos manejando, en todo momento los agentes aprensores se quedaron al pendiente, por así decirlo, o con el pendiente de que también existió una segunda persona que cometió el delito y pues obviamente que se trata de dar con su localización, ¿de acuerdo? Ya es algo utópico lo que yo mencionaba de que la persona regresara al lugar de los hechos y ya fuera señalado por su copartícipe y se le detuviera, ¿no? Realmente tiene que haber o imperar en todo momento esta este, persecución de la persona, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que es el artículo 147 del Código Nacional. Aquí establece que en una detención en flagrancia, cualquier persona puede detener a otra en la comisión de un delito flagrante. Esto ya lo había mencionado antes, es un derecho inclusive constitucional, la detención ciudadana. Una persona, un ciudadano, puede detener a otro cuando está advirtiendo que está cometiendo un delito, en este sentido un delito flagrante, y la persona que realiza la detención debe entregar inmediatamente o con la mayor prontitud posible al detenido a una autoridad más próxima. Cualquier autoridad, puede ser una autoridad administrativa, judicial, un policía investigador, la secretaria de una, no sé, de una comisión, ante cualquier autoridad. Y esta autoridad debe de hacer lo conducente para que con la misma prontitud, es decir, de manera pues lo más inmediata posible, lo presente ante una autoridad ministerial, es decir, ante fiscalía, ¿de acuerdo? Principalmente esto se da con elementos de seguridad pública. Este, ellos, por ejemplo, o ustedes, si son elementos de seguridad pública de cualquier nivel de gobierno, tienen la obligación de detener a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia y registrar su detención como elementos aprensores y como primeros respondientes. Esto ya conforme a los protocolos que existen de actuación para estas obligaciones jurídicas, para esta labor, pero sí, un ciudadano, por ejemplo, no tiene la obligación de realizar una detención a una persona. Tiene el derecho constitucional, pero no la obligación jurídica. Los elementos de seguridad pública sí tienen esta obligación, dado la naturaleza de su trabajo, ¿no? Un elemento de seguridad pública que realiza la detención de una persona en la comisión de un delito flagrante, pues ya registra la detención y lo tiene que poner en inmediata disposición del Ministerio Público. Todo esto se registra a la hora que se pone a disposición, por ejemplo, del Ministerio Público. Obviamente, cuando una persona es detenida, existen varias diligencias que deben de desarrollar, ¿no? Primero, leerle la cartilla de derechos como detenido. Es diferente los derechos que tiene como detenido a los derechos que tiene como imputado. No hay que confundir esto, son totalmente, bueno, no totalmente, pero son diferentes, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando una persona ya se le leen sus derechos, se le da oportunidad de realizar una llamada, X, etcétera, este, los elementos aprensores deben de solicitar el mando y conducción a una autoridad ministerial, al Ministerio Público de Guardia, al Ministerio Público competente también, dependiendo de la comisión del delito, y este pues tiene que dar el mando y conducción de la investigación o de los actos de investigación que se tienen que realizar con la mayor inmediatez posible para efecto de ponerlo a disposición ya del Ministerio Público. ¿Por qué menciono que todo esto se registra en cuanto a las horas? Porque todo esto va a ser analizado en una audiencia inicial
específicamente en un control de detención. En un control de detención vamos a analizar varias cuestiones, pero lo voy a abordar posteriormente, ¿de acuerdo? Solamente quiero que se queden con la idea de que todo esto tiene que ser registrado. Es decir, la hora a la que la persona, al menos por parte de los agentes aprensores, ¿no? Tiene que registrarse la hora a la que la persona es detenida, la hora a la que se le da la lectura de los derechos como detenido, la hora a la que se le da oportunidad de realizar una llamada, la hora a la que se le atiende médicamente, este, y la hora a la que se le pone a disposición del Ministerio Público, ¿de acuerdo? El Código Nacional e inclusive la Constitución manejan que esta puesta a disposición de un elemento de seguridad de la persona imputada o detenida al Ministerio Público no establece un término específico. Es decir, no son 24 horas, no son 48, no se maneja de esa manera, sino que tiene que ser con la mayor inmediatez posible. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto al Ministerio Público se le pone a disposición una persona detenida por la posible comisión de un hecho delictivo, pues procede lo que es el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la verificación de la flagrancia. Aquí es donde el Ministerio Público va a examinar las condiciones de la detención inmediatamente después de que la persona detenida se le pone a su disposición. Es decir, es lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público, analizar si las condiciones de su detención fueron legales, fueron ajustadas a derecho y a los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales y a los protocolos de actuación de los elementos de seguridad, es decir, por ejemplo, que no se hayan excedido en el uso de la fuerza, que no se hayan excedido en el tiempo en el que lo tuvieron detenido, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, si una detención no fue realizada conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, conforme a estos parámetros, la persona se va a dejar en inmediata libertad, ¿de acuerdo? Esto por parte del Ministerio Público, es decir, es su decisión, es su facultad determinar si la detención fue legal, fue acorde a los parámetros que señalamos, y si es así, bueno, si no es así, a la persona se le va a dejar en inmediata libertad. Sin embargo, en el otro supuesto, si el Ministerio Público considera que la detención sí fue legal y fue conforme a derecho, el Ministerio Público se lo va a quedar a su disposición, obviamente pues en un cuarto de detenidos, por así decirlo, y el Ministerio Público sí va a tener un plazo de la retención para analizar la medida de la misma y los actos de investigación necesarios para ejercer acción penal. ¿Qué significa todo esto? La Constitución establece que el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 48 horas para determinar, para seguir reteniendo a la persona detenida. Aquí ya cambia un poco la denominación porque ya no está detenido, está retenido por el agente del Ministerio Público y así lo establece la propia Constitución. Entonces, el Ministerio Público tiene ese lapso de tiempo para analizar si es procedente tenerlo retenido o no y también para analizar los actos de investigación necesarios para ejercer acción penal. Aquí me gustaría compartir un poco de mi experiencia profesional. Yo he entrado a muchas audiencias de control de detención y normalmente mis respetos para los elementos de seguridad, o en este sentido para las instituciones encargadas de la prevención del delito, ¿no? Normalmente yo veo que los informes policiales homologados y los mandos y conducción que siguen en una detención en flagrancia, al menos todas las que me han tocado, han sido adecuadas. Es decir, se establecen todas estas condiciones de la detención, se registran las horas de absolutamente todo y se hacen acorde a los parámetros de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales y a veces hasta con la mayor prontitud posible los ponen a disposición del Ministerio Público. Pero Ministerio Público tiene una mala práctica
en general lo he visto en todas las áreas, en las que dejan transcurrir el plazo de 48 horas de la retención. Y no porque la Constitución establezca este plazo de 48 horas, significa que forzosamente tu Ministerio Público, tu Fiscalía, vas a tener durante esas 48 horas a la persona retenida. No, no funciona así. A la hora de resolver en un control de detención, en una audiencia inicial, se puede establecer que el Ministerio Público no justifique el plazo de la retención. Es decir, de esas 48 horas lo tuvo retenido 36 horas. En la audiencia, el juez de control le pide al Ministerio Público que justifique por qué lo tuvo retenido 36 horas. ¿Por qué requirió tanto tiempo para analizar si era procedente la retención y los actos de investigación que iba a realizar? Pero realmente lo único que le faltaba a la carpeta era recabar un testigo y para eso le tomó 36 horas. O, por ejemplo, realizar el lugar de la inspección del hecho, entre otros, ¿no? Aquí es donde normalmente yo he visto que las detenciones sí se califican por parte de un órgano jurisdiccional de manera legal o acordes a la Constitución y al Código. Sin embargo, normalmente les comento, en la práctica, yo observo que la Fiscalía es la que comete este error de considerar ese plazo de 48 horas de manera libre sin tener que justificarlo. Y no, al momento de resolver en una audiencia, sí se tiene que justificar este mismo tiempo de la retención. Es cuando se observa o he observado que la detención sí es legal, pero la retención es ilegal. Y entonces el procedimiento continúa en la libertad del sujeto activo, ¿no? Lo cual, pues, normalmente no es lo ideal. eh, al buscar pues garantizar la seguridad de la víctima, de testigos, etcétera, y pues no obstaculizar el procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que vamos a analizar posteriormente. Hasta aquí, ¿existe alguna duda o pregunta? La Guardia Nacional ya no entra como primer respondiente. Sería interesante. Sinceramente, yo considero que sí, al ser una institución de seguridad pública, yo consideraría que si presenciaran, si un elemento de seguridad de la Guardia Nacional presenciara un hecho delictivo, pues sí tendría que proceder a su obligación, primero para tratar de prevenirlo o para proceder a la detención de la persona. Y después, pues tendría que ponerlo a disposición del Ministerio Público o de una institución. En este caso, no sé, a lo mejor de una institución federal, de la Fiscalía General de la República o de la autoridad correspondiente, ¿no? Solicitar mando y conducción y sí, ser el primer respondiente, realizar el informe policial homologado y poner a disposición de manera inmediata a la persona detenida. Yo considero que sí, sin embargo, me voy a dar la tarea de investigarlo y lo confirmo para la siguiente clase sin problema. Aquí la persona que cae o el servidor público que recae en una responsabilidad, ya sea administrativa o penal, es directamente el agente del Ministerio Público. No es su personal, no son los secretarios, actuarios, auxiliares, no es el director de una coordinación de ministerios públicos, no es el fiscal, es directamente el Ministerio Público quien tiene la obligación. Normalmente existen guardias. En todas las instituciones ministeriales que yo he visto, es decir, en todas las fiscalías, yo he visto que existen guardias, ya sea que sean agencias determinadas de guardia, por ejemplo, tres guardias de 24 por 48, o por ejemplo en las fiscalías especializadas hay guardias de una semana, una agencia está de guardia toda la semana, y así, ¿no? En este sentido, al Ministerio Público que le cae el detenido o al que le solicita, está de guardia y le solicitan el mando y conducción, es a quien se le va a poner a disposición la persona detenida, independientemente de que termine
Ahorita explico eso. Independientemente de que se termine su guardia, por ejemplo, digamos que hoy es mi guardia, ¿no? Y termina a las 8 de la noche. Pero yo recibí una llamada al teléfono de guardia a las 7:30 solicitándome mando y conducción por parte de un agente de seguridad pública que tiene una persona detenida. Obviamente en 30 minutos no va a ser posible atender el mando y conducción y poner a disposición a la persona detenida, claramente. Sin embargo, pues ahí ya el Ministerio Público pues se la peina, tiene que quedarse y atender y recibir pues el mando y conducción que indicó al primer respondiente, esperar a la persona detenida y ahora sí, en cuanto se le pone a disposición la persona detenida, es cuando empiezan a transcurrir esas 48 horas, tiene que analizar las condiciones de la detención, determinar si fue legal o si fue ilegal y establecer los actos de investigación que va a realizar pues de manera inmediata o con la mayor prontitud posible, es decir, como les digo, no tiene esas 48 horas libres para hacer lo que quiera con la persona, para tenerla ahí retenida hasta unas 2 horas antes de que se me venza el término y ponerlo a disposición ahora sí del juez, del órgano jurisdiccional. No, ese plazo de la retención por parte del Ministerio Público tiene que estar justificado. Entonces, este plazo corresponde a la persona a la que se les pone a disposición, que dio primero el mando en conducción y que posteriormente se le pone a disposición a la persona detenida. ¿En qué tipo de responsabilidad incurre un ministerio público que no atiende este plazo, inclusive este término constitucional? Puede ser una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. Esto ya será cuestión de hay varias cuestiones que necesito explicar. Primero, es una cuestión que primero debe de ser oficiosa, es decir, el superior jerárquico del Ministerio Público tendrá que dar vista de manera oficiosa a las instituciones correspondientes. Una responsabilidad administrativa en contra del Ministerio Público se investigaría en la dirección de la Contraloría de la Fiscalía del Estado. Una responsabilidad penal puede ser investigada en la Dirección de Visitaduría de la misma Fiscalía del Estado o de Fiscalía Anticorrupción, dependiendo del delito, de la responsabilidad, porque se comparten un poco el título séptimo de hechos de corrupción, puede ser la dependencia que incurra. En eso recae la responsabilidad administrativa y penal, en que se va a abrir un procedimiento en contra de ese Ministerio Público. Puede ser, como les comento, de manera oficiosa por parte del superior jerárquico del Ministerio Público o también puede ser denunciable por cualquier ciudadano, denunciable por cualquier otro servidor público e inclusive hasta de manera anónima, ¿de acuerdo? Pero esa es la responsabilidad en la que puede recaer un Ministerio Público que se excede, por ejemplo, de las 48 horas para poner a disposición del órgano jurisdiccional a un detenido. La sanción ya será determinada conforme a la responsabilidad administrativa o a la responsabilidad penal. Al menos en la responsabilidad penal, viene específicamente las sanciones en el artículo 144 del Código Penal de Jalisco y ya en concreto en los delitos por hechos de corrupción, ahí se establecen las penas. Algunas son penas privativas de la libertad, algunas otras penas son la, ¿cómo se le llama? La restitución, no, no es restitución. Quitarle el cargo, básicamente. La remoción de su cargo, de su nombramiento, la deshabilitación, algo así se le dice. Un momento. Bien, continuando. Ya me adelanté un poquito con lo que se tiene que hacer, obviamente. Ya abordé lo que es el plazo de la retención, es decir, este plazo constitucional que se tiene de 48 horas para que la fiscalía reciba a un detenido, ahora cambia la denominación a retenido y tiene que continuar con lo que necesita para ejercer acción penal. Es decir, si faltaban actos de investigación, si requiere de más información, diligencias, peritajes,
lo que sea, pero con la mayor urgencia posible para ponerlo a disposición eh, de un órgano jurisdiccional y aquí ya cambia la detención, ¿no? Aquí ya el órgano jurisdiccional también tiene un plazo de, creo que son 72 horas para celebrar lo que sería la audiencia de control de detención, ¿de acuerdo? Hay diferentes supuestos para contestar la pregunta. ¿Qué tiene que ver la Fiscalía Anticorrupción con el término de las 48 horas que tiene el Ministerio Público para la retención de una persona detenida? Bueno, el título séptimo del Código Penal de Jalisco tiene que ver con los delitos por hechos de corrupción. Como les había comentado, son pocos delitos, por así decirlo. Son ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, concusión, delitos cometidos en la administración de justicia, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, y creo que a lo mejor se me puede escapar otro. Pero cada uno de estos delitos tiene, la verdad, considero que tiene muchísimos supuestos, muchísimos tipos penales o diferentes hipótesis en los que se pueden cometer estos delitos. Creo que uno de estos, si no mal recuerdo, en el delito de abuso de autoridad, se establece el no ejercer acción penal cuando se tienen con los elementos o ejercer acción penal en contra de una persona cuando no se tienen los elementos. Uno de esos elementos podría ser también la validez temporal. Es decir, que en el caso de una persona retenida, el ejercicio de la acción penal tiene que realizarse pues dentro de ese mismo plazo de 48 horas. Si lo hiciera después, es decir, si pusiera a disposición a la persona retenida después de esas 48 horas, posiblemente incurra, digo, no lo aseguro, tendría que ver ya con precisión el título séptimo, pero posiblemente se incurra en una omisión, en un detrimento a lo mejor en contra de la víctima u ofendido de este deber, de esta obligación que tiene pues el agente del Ministerio Público, ¿de acuerdo? No sé si con eso contesto la pregunta. Igual ya lo había dejado de tarea, darle una revisada. Todos los servidores y servidoras públicas deben darle una revisada a lo que es las responsabilidades administrativas y penales, ¿de acuerdo? Específicamente el título séptimo del Código Penal. Échenle un ojo, la verdad está muy, muy interesante. Bien, ya para terminar el día de hoy, vamos a analizar lo que es algo así como una detención en flagrancia, pero tiene una denominación diferente. Está también dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y es el caso urgente. Está específicamente en el artículo 150 y para no ser tan técnico, el caso urgente es cuando el Ministerio Público, obviamente bajo su responsabilidad también, tiene que fundar y expresar los datos de prueba que motivan una detención, obviamente en un caso urgente. Eh, en la práctica, sinceramente yo no lo he visto, pero me imagino que sería como, por ejemplo, levantar un registro. El Ministerio Público tiene una carpeta de investigación, a lo mejor que inició con una denuncia, con una querella, como sea, ¿no? Tiene una carpeta de investigación en contra de una persona. Sin embargo, pues levanta un registro. Obviamente tiene que fundarlo, tiene que motivarlo y tiene que expresar los datos de prueba que obran hasta ese momento en la carpeta de investigación, y ordenar, en este caso, pues, a mandamientos judiciales, a policía investigadora, o en general, a lo mejor a alguna institución, alguna comisaría o policía estatal, la detención de una persona bajo este supuesto, bajo la urgencia, siempre y cuando existan los siguientes requisitos. El primero es que deben de existir datos que establezcan primero la existencia de un hecho que la ley señale como un delito grave y la probabilidad de que la persona que lo cometió o participó en su comisión, o la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Es decir,
Básicamente, tiene que tener ya los elementos, al menos para ejercitar acción penal. ¿Qué es eso? Porque eso es lo primero que se ve en una audiencia inicial. Los datos de prueba que acreditan la existencia de un delito y la probabilidad de que la persona lo cometió o participó. ¿Cuáles son los delitos graves? Pues son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aún solo en tentativa, o delitos cuya media aritmética de la pena, entre la pena mínima y la pena máxima, es de 5 años. Más adelante me gustaría abordar de manera breve cómo se saca la media aritmética, ¿de acuerdo? E inclusive cómo se establece el estudio de la prescripción de los delitos. Pero eso lo voy a abordar después. Es un tema muy interesante, pero son matemáticas y ahorita no quiero estresar a nadie. Este, Ese es el primer requisito. Básicamente que tenga los elementos para judicializar la carpeta. El segundo requisito es que exista un riesgo fundado de que la persona que está siendo investigada en esa carpeta de investigación pueda sustraerse de la acción de la justicia. Es por ejemplo, ¿no? Digamos, bueno, antes de establecer el ejemplo, me gustaría abordar ya el tercer y último requisito. El tercer requisito es que por la hora, por el lugar o alguna otra circunstancia no se pueda concurrir ante la autoridad judicial a efecto de impedir que el imputado se evada, ¿no? De la acción de la justicia. Ok, ahora sí, en cuanto al ejemplo, podemos establecer igual, ¿no? Partiendo de la premisa de que sí, el Ministerio Público tiene una carpeta de investigación en contra de una persona, ya la tiene con todos los elementos para judicializarla. Es un delito grave, es un delito cuya media aritmética supera los 5 años de pena privativa de la libertad. Y llega, por ejemplo, la víctima. Llega la víctima conmigo, yo soy el Ministerio Público, y me dice, es que acabo de ver a mi denunciado que compró un boleto de camión para irse a otro estado, en una terminal grande, para irse a otro estado, lo compró en unas, no sé, el autobús sale en unas 8 horas y ya está esperando en la estación para sustraerse de la acción de la justicia, irse a otro estado, escaparse, ¿no? Y es de noche, por ejemplo. En este sentido, aquí es cuando Ministerio Público va a levantar su registro, va a fundarlo, va a motivarlo, va a expresar los datos de prueba que ya obran en la carpeta de investigación y va a ordenar la detención de esa persona. ¿De acuerdo? Ya conforme a estos requisitos. El tercer requisito se refiere más que nada, por ejemplo, a el mismo caso que les pongo, pero que sea una delegación de la Fiscalía Regional, que sea en un distrito también, a lo mejor que no esté cerca del órgano jurisdiccional, como para ir a presentar la judicialización y la solicitud de una orden de aprehensión. De aquí, y luego más si es de noche, por ejemplo, y es fin de semana, el juzgado está cerrado, o sea, si van a recibir la solicitud, sí la reciben, pero realmente que el juzgado se ponga a trabajar, la acuerde y gire la orden de aprehensión, antes de que la persona pueda sustraerse, pues realmente no se va a poder. Entonces, son estas circunstancias a las que hacen referencia el caso urgente. Es una figura que está dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que faculta a los ministerios públicos a realizar esa detención, este tipo de detención en un caso pues urgente. No es una detención en flagrancia, no es ninguno de los supuestos que estamos analizando en los que a una persona se le detiene en flagrancia, ya sea porque sea detenida en el preciso momento o sea perseguida. No, aquí estamos hablando de que ya hay una carpeta de investigación que se integró al menos con algo de tiempo, que ya obran datos de prueba, que ya está lista casi para judicializarse, y que se reúnen estos requisitos. Existe la posibilidad de que el imputado o la persona que está siendo investigada se sustraiga de la acción de la justicia. Es decir, si la persona toma ese tren, ese autobús y sale del estado, difícilmente yo voy a poder, como Ministerio Público, dar con su paradero. Voy a tener que realizar
colaboraciones con fiscalías de otros estados, mucha tramitación, va a pasar mucho tiempo posiblemente para que yo logre dar con el paradero de la persona y la traiga hasta mi estado donde estoy yo llevando la investigación para pues continuar con su procesamiento, ¿no? Es ese caso la urgencia en la que se faculta al Ministerio Público realizar este tipo de detención. Sinceramente, yo no la he visto. En la práctica, yo no la he visto. Creo que realmente es algo muy difícil y que, pues si ha pasado, yo creo que no muchos ministerios públicos se animarían a realizar este tipo de detención. ¿De acuerdo? Ya en cuanto a la policía, ya sea mandamientos judiciales, policía investigadora o alguna comisaría o policías estatales, van a realizar también un registro de la detención en caso urgente, es decir, partiendo de esa orden por parte de un ministerio público, o pues sí, porque lo ordena. Esa orden de la detención de una persona parten también y van a hacer casi las mismas diligencias que en una detención por flagrancia. Van a realizar un IPH, van a ponerlo a disposición del Ministerio Público, va a, va a correr ese plazo de 48 horas, pero como realmente la carpeta se supone que ya está integrada y lista para judicializarse, realmente ese plazo de 48 horas yo consideraría que se ve muy reducido. Y después, pues el Ministerio Público va otra vez a ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. Es decir, en cualquiera de los supuestos de una detención en flagrancia o de un caso, una detención en caso urgente, en la conclusión es que el Ministerio Público tiene que poner a disposición del juez de control a la persona detenida, ¿de acuerdo? Y pues ya lo que sucede en un debate de control de detención, como se le conoce, es, lo voy a abordar ya después con más tecnicismos en cuanto a las técnicas que se tienen que abordar en este momento procesal de una audiencia inicial. Sin embargo, me adelanto un poco. Un juez de control en este momento tiene que determinar la legalidad de la detención y de la retención. Indistintamente si fue en una flagrancia, en una detención en flagrancia o en una detención en caso urgente, pues tiene que analizar tanto la detención como la retención. Espero que eso haya quedado claro en cuanto a la diferencia. Realmente no muchos abogados y abogadas tienen estas nociones de que son diferentes y es que el código a veces no es completamente claro, pero la experiencia profesional ayuda, ¿no? En este caso, una detención es el plazo en el que los agentes aprensores o primeros respondientes, como los quieran llamar, tienen a su disposición a la persona detenida y tienen que inmediatamente ponerlo a disposición de un ministerio público. Cuando se le pone al ministerio público a disposición a la persona detenida, la denominación cambia. Es una persona retenida. Es un plazo de retención de 48 horas máximo y después el Ministerio Público tiene que ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional y ya el órgano jurisdiccional tiene que celebrar la audiencia. ¿De acuerdo? En esa audiencia de control de detención, el juez va a determinar si la detención y la retención fueron legales o si fueron ilegales. Si cualquiera fue ilegal, va a ordenar la inmediata libertad de la persona. ¿De acuerdo? Y eso es de manera figurativa, por así decirlo, porque la audiencia continúa y a lo mejor en la audiencia pueden pasar otras situaciones que vamos a abordar más adelante. Sin embargo, si califica de legal la detención y la retención, vamos a continuar con el procedimiento normal y la persona pues va a continuar detenida, ¿de acuerdo? Hasta que se llegue a la etapa de las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues si no es un delito tan grave y se decreta la ilegalidad, pues sí, la audiencia puede inclusive terminar, se ordena la libertad inmediata de la persona y bueno, al menos yo he visto en la práctica que a lo mejor se señala una fecha, se señala nueva fecha para la formulación de imputación y ya el control de detención solamente fue eso, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy.
Creo que son temas algo complejos, eh, pero rápidos. Igual cualquier duda o pregunta, estoy al pendiente del chat o me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. Y la próxima clase vamos a abordar lo que son, antes de entrar ya de lleno a lo que es la investigación, me adelanto un poco y voy a abordar lo que son las formas de terminación de la investigación. Si le quieren dar una revisada por su propia cuenta, están a partir del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son las figuras de la facultad de abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, los criterios de oportunidad y vamos a hablar un poco del sobrecimiento, ¿de acuerdo? Así como también de el súper famoso recurso que existe en el artículo 258, igual, del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente al control judicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a abordar en la próxima clase y si hay tiempo, pues ya comenzamos con otros temas, ¿de acuerdo? Por lo pronto, no sé si hasta aquí exista alguna otra duda o pregunta. Quedo atento en el chat. Con gusto, con confianza. De acuerdo, José. Pues un gusto volver a coincidir. Espero vernos pronto el próximo martes a las 7 de la tarde. Comenzamos aproximadamente 7:15. Y por lo pronto eso sería todo. No hay tarea. Si quieres ya por tu propia cuenta revisar los artículos que menciono, repasar el audio y video de esta clase, así como también darle una revisada a las formas de terminación de la investigación, pues ya eso sería meramente para ti, ¿de acuerdo? Son temas que vamos a abordar en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Por lo pronto, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Que tengas buena semana, y buenas noches, ¿va? Hasta luego.